Hola, amigos. La historia de esta marca japonesa, amada por muchos y sin duda digna de respeto, puede parecer asombrosa para algunos y, quizás, bastante común, incluso mundana, para otros. A primera vista, es una historia inspiradora, pero al mismo tiempo, es el típico cuento de un niño pobre de una familia numerosa, hijo de un pescador común, que cambió el curso de la historia y de toda la humanidad. La compañía tuvo que superar muchos altibajos para lograr un éxito verdaderamente impactante. En la actualidad, los automóviles Mazda se pueden encontrar en cualquier rincón del planeta, todos reconocen su famoso emblema con una gaviota en su interior, pero muy pocos saben que Mazda es una de esas marcas de automóviles que se preocupa por el medio ambiente y cuyos autos son muy populares al menos en 5 continentes del mundo. La diversidad de todos los modelos está unida por una historia común, en la que se han materializado los sueños y pensamientos de miles de personas completamente diferentes que alguna vez estuvieron involucradas en la creación del mundo de Mazda. Un mundo que cualquiera puede experimentar, solo basta con sentarse al volante de un automóvil legendario. En el año 2020, la empresa celebró su 100º aniversario. Vamos a sumergirnos juntos en la historia y descubrir qué sucedió en estos 100 años, cómo comenzó todo, cómo se desarrollaron los eventos y, lo más importante, cómo esta empresa, que comenzó en un pequeño granero donde se concibió su primera creación por su fundador, pudo convertirse en una gran corporación. Creo que a muchos les resultará interesante conocer esto. Fujiro Matsude nació en el lejano año 1875 y fue el 12º hijo de un pescador que vivía en la prefectura de Hiroshima. Considerando el estatus de su familia, la cantidad de hermanas y hermanos, la infancia del niño no fue fácil. Desde los 7 años, tuvo que trabajar y ayudar a sus padres. En general, no se diferenciaba mucho de sus compañeros y a los 14 años ya se convirtió en ayudante de un herrero. Por cierto, le gustaba mucho el trabajo con metal, los mecanismos complicados y todo lo relacionado con ello, lo que más tarde jugaría un papel importante en su vida. Viendo la iniciativa y el interés de Fujiro en el trabajo del herrero, su padre lo envió como aprendiz a un herrero y a la edad de 20 años, en 1895, el joven abrió su propia pequeña herrería en un pequeño granero en el patio de su casa. Pero, como suele suceder, los negocios requieren conocimientos. El trabajo no era fácil, los pedidos llegaban muy raramente y el pago por un trabajo tan duro resultó ser insuficiente para una vida normal. Después de un par de meses, Fujiro se endeudó considerablemente y tuvo que cerrar el negocio. Pero el joven no se veía a sí mismo sin su amado trabajo, así que trabajó como herrero en diferentes talleres hasta los 30 años y por las noches, en su pequeño granero, fabricaba mecanismos por pura diversión. En 1906, el joven de 31 años, Jusaburo, inventó su primera bomba de aire después de años de arduo trabajo. Parecía ser un avance significativo, una bomba de aire, un producto en demanda. En el mismo año, invirtió sus últimos ahorros para abrir su propia herrería y obtuvo una patente para esa bomba de aire. Sin embargo, unos años más tarde, la compañía nuevamente dejó de existir. Esta fue su segunda tentativa y su segundo gran fracaso. Una vez más, tuvo que buscar empleo y trabajar para otros. Después de unos meses, el ambicioso Jusaburo consiguió un puesto como aprendiz en una fundición. Gracias a su amor por el metal, se destacó como el mejor aprendiz en solo unos meses. Curiosamente, en ese momento, ni siquiera podía imaginar que en 5 años estaría dirigiendo esa misma fábrica y cambiaría radicalmente su funcionamiento. Para hacer la producción más eficiente y rápida, empezó a usar una bomba de su propia invención y diseño. Para ese momento, Matsude ya era una persona bastante acomodada. Nuestro protagonista tenía muchas más oportunidades para dejar su huella en la historia. Les contaré brevemente sobre ellas, ya que nos estamos acercando lentamente a 1915 y, para entonces, Jusaburo tenía 40 años. Y sí, amigos, esta es una de esas historias en las que, como se dice, nunca es demasiado tarde para empezar.
A los 50 años, ni siquiera tenía idea de que se convertiría en el fundador de una marca mundialmente conocida. Después de trabajar varios años como director de la fábrica, en 1912 lo destituyeron de su cargo debido a cambios en la política interna del país y la insatisfacción por su excesiva iniciativa empresarial. Pero el hombre no se rindió, compró una empresa constructora en quiebra y fundó su propia compañía, que llamó Sabot Matsude. Allí estableció la producción de armas, especialmente el rifle tipo 99, que suministraba con éxito al mercado ruso, cumpliendo con los pedidos del zar. Matsude contrató a 4.000 personas específicamente para satisfacer las necesidades de Rusia de 4 millones de cápsulas de artillería. Al principio de la Primera Guerra Mundial, el ejército zarista realmente sufría de escasez de municiones y compraba armas y municiones japonesas a gran escala, pagando generosamente con oro. Fue precisamente la venta a Rusia lo que impulsó el rápido crecimiento de la empresa, pero Matsude pronto vendió este negocio. En 1920, regresó a su ciudad natal, Hiroshima, donde se convirtió en inversor en una fábrica de corcho artificial llamada Toyo Cork Kouyo. Sin embargo, lamentablemente, el mercado de corcho artificial ya no tenía tanto éxito después de la Primera Guerra Mundial y tuvo que abandonar ese negocio. A partir de 1921, reorientó su empresa hacia la metalurgia. En su gama de productos, por ejemplo, se encontraban bombas de su propia invención, martillos neumáticos y otros productos. Y así, se podría decir que fue con ellos cuando comenzó Mazda. Era la década de los 20, el amanecer de la industria automotriz japonesa, cuando Ford, General Motors y Chrysler abrían sus propias fábricas en las islas. Al mismo tiempo, empresas japonesas independientes como DAT, Futuro Nissan y Outoumo, propiedad del metalúrgico de Tokio Yanji Toyokawa, formaban parte de la incipiente industria automotriz japonesa. Fue entonces cuando a Matsude se le ocurrió una idea genial. Ya tenía instalaciones de trabajo y un terreno en el que se podía producir cualquier cosa. Después de mucha reflexión, Matsude cambió radicalmente la dirección de su trabajo y en 1929 decidió unirse a los pioneros, comenzando con motocicletas. Sin embargo, después de la primera serie de prueba de 30 unidades construida en 1930, las cosas no funcionaron. La producción de motocicletas era menos demandada y más costosa, pero Matsude no se rindió. Tras una decena de intentos y el lanzamiento de nuevos productos y negocios, Matsude decidió ofrecer al mercado lo que realmente necesitaba, un producto económico y simple en su diseño. Así fue como comenzó a fabricar autorickshaws, vehículos de reparto de 3 ruedas, similares a los que Carl Borg produjo en la Alemania de la posguerra desde la década de 1920. Los triciclos motorizados de 3 ruedas que se producían recibieron el nombre de Mazda Go y se fabricaban en la ciudad de Fuji. Fue el primer vehículo de carga pequeño y económico de 3 ruedas, diseñado principalmente para el transporte conveniente de mercancías. Tenía un motor de solo 500 centímetros cúbicos y se parecía más a una motocicleta en su apariencia. Curiosamente, en el tanque de combustible llevaba el logotipo de Mitsubishi. Esto se debía a que hasta 1936, los productos de Mazda se vendían a través de la red de Mitsubishi Corporation, que en ese momento tenía el monopolio en varias industrias. La demanda de esta maravilla de la tecnología fue enorme. Para Asia, fue un avance, barato y eficiente, el triciclo Mazda Go, con su robusto chasis y viga fundida en el eje trasero, podía cargar casi media tonelada en su compartimento. Antes de su producción, los japoneses transportaban principalmente mercancías en bicicletas y carros tirados por bueyes o caballos. Con el tiempo, durante sus 25 años de producción, se vendieron más de 200.000 unidades de este vehículo. En ese mismo año, 1931, la empresa cambió su nombre a Mazda, el nombre del supremo dios zoroástrico Ahura Mazda, que era similar al apellido del fundador del conglomerado. En 1932, comenzaron las exportaciones del triciclo comercial a China, y vehículos similares fueron suministrados al ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
Para 1940, Matsude ya estaba listo para lanzar un nuevo proyecto para crear un pequeño sedán, idea que había estado gestando durante varios años. Sin embargo, lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial trastocó todos los planes. La empresa se dedicó intensamente a fabricar motocicletas para el ejército, por lo que todos los planes para la producción de nuevos automóviles quedaron en segundo plano. La compañía estaba prosperando gracias a una gran cantidad de pedidos de defensa. Pero todo cambió el 6 de agosto de 1945. La sede principal de la compañía y la principal planta estaban a solo 5 kilómetros del epicentro de la explosión nuclear en Hiroshima y sufrieron graves daños después del bombardeo. A pesar de esto, Matsude dedicó todos sus esfuerzos y recursos a la reconstrucción de la planta. De esta manera, la compañía reanudó sus operaciones en 1948 y para 1950, Jujiro Matsude había reiniciado la producción al 100%. Durante este periodo, comenzaron a producirse nuevos modelos de Mazda, incluyendo triciclos de carga, Taxi, camiones de bomberos y camiones convencionales. La siguiente versión de pasajeros, el Mazda Go PV, se utilizó ampliamente como taxi en Hiroshima. Después de eso, lanzaron un camión de carga de 2 toneladas con una plataforma de carga de 5 metros de largo. Todas las nuevas versiones de triciclos de carga continuaron siendo exitosas en su producción y venta, mientras que su inspirador, desarrollador y propietario de la compañía, se alejaba cada vez más en los años. Fue en ese mismo año, en 1952, cuando Jujiro Matsude dejó este mundo a la edad de 76 años, pero Mazda, que se había convertido en su vida entera, siguió viviendo y desarrollándose. Un año antes de la muerte de su padre, en 1951, su hijo Tsuneji Matsude había asumido el cargo de presidente de la compañía. En las décadas de 1950 y 1960, Japón experimentó un verdadero auge en la producción de automóviles, impulsado por la recuperación general del país después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los esfuerzos del Estado estaban dirigidos a superar las secuelas de la posguerra. El enfoque principal se centró en la exportación y la Guerra de Corea, 1950 a 1953, y la Guerra de Estados Unidos y Corea resultaron ser oportunas para Japón. La economía japonesa cumplía con todos los pedidos militares de Estados Unidos y suministraba una gran cantidad de bienes para las tropas estadounidenses. En pocos años, Japón pudo cubrir el déficit comercial y obtener fondos para expandir la importación de materias primas, incluyendo las necesarias para el desarrollo de la industria automotriz. Fue en este periodo de auge económico que Mazda lanzó al mercado su primer automóvil de pasajeros en producción en serie, el Mazda R360 Coupe, en 1960. El Mazda R360 no se destacaba por su diseño elegante. Su principal ventaja residía en su comodidad, precio asequible y disponibilidad en el mercado automotriz. Era un automóvil de 2 puertas con un motor de apenas 356 centímetros cúbicos y una potencia de 16 caballos de fuerza. Su consumo de combustible era de 1 litro por 32 kilómetros, y solo en diciembre de 1960 se vendieron 4.090 unidades del Mazda R360. El coche era muy ligero y asequible, lo que se alineaba con la filosofía de Henry Ford, quien siempre buscaba simplificar el automóvil y hacerlo accesible a tantos compradores como fuera posible. A pesar de que Mazda exportaba activamente sus automóviles a China e India, aún no había incursionado en el mercado mundial, donde dominaban los gigantes automotrices de Estados Unidos y Europa. Para superar la dura competencia en el mercado internacional, Mazda necesitaba producir automóviles que cumplieran con los más altos estándares mundiales en todos los aspectos: precio, calidad, servicio postventa, ecología, entre otros. Sin embargo, incluso al cumplir con todas estas condiciones y estar al mismo nivel que los demás competidores, Mazda necesitaba una característica distintiva, algo que la hiciera sobresalir. El presidente Tsuneji Matsude comprendió esto perfectamente y siempre estaba en busca de algo que hiciera que el mundo hablara de Mazda. Y adelantándome, diré que lo encontró,
encontró a NSU y a Felix Wankel. Un año antes, en 1959, la empresa alemana NSU, uno de los fabricantes más antiguos de motocicletas y automóviles, que hoy en día es parte de Audi, anunció oficialmente la finalización del desarrollo del motor rotativo de Felix Wankel. Aproximadamente 100 empresas de todo el mundo mostraron interés inmediato por esta nueva tecnología. Tsuneji Matsude también compartía la pasión por las nuevas ideas y los inventos, al igual que su padre, por lo que fue uno de los primeros en reconocer el potencial del motor rotativo y comenzó negociaciones con NSU. En 1961 se firmó un contrato entre Mazda y NSU con el respaldo del gobierno japonés. Mazda estableció una división separada en su empresa para la investigación de motores rotativos. Durante este periodo, Mazda se convirtió en la única compañía de su tipo que desarrollaba modelos con motores de pistón, diésel y rotativos. Sin embargo, al principio, los motores rotativos tenían un grave problema: su falta de durabilidad. Los primeros prototipos de estos motores apenas aguantaban un par de horas en las pruebas, mientras que los siguientes solo alcanzaban una vida útil de 100 horas de funcionamiento, lo cual era inaceptable para un automóvil. Mazda llevó a cabo una serie de investigaciones y descubrió que las puntas del rotor triangular vibraban, lo que creaba surcos transversales en la superficie interna de la cámara de combustión. Esto provocaba un desgaste desigual y una vida útil corta. Actualmente, para resolver este problema, se utilizan revestimientos resistentes al desgaste, incluyendo los de cerámica. Introducir automóviles con motores rotativos en el mercado sin solucionar estos problemas sería arriesgado. Por lo tanto, Mazda, mientras continuaba investigando para mejorar el rotor, también atendió las necesidades de los clientes convencionales. Así, en 1961, se presentó el compacto PKP 1500, que tuvo un buen desempeño en el mercado japonés. En 1962, comenzó la producción de automóviles en Corea del Sur, lo que llevó al lanzamiento del Mazda Carol 360 de 4 cilindros con una potencia de 18 caballos de fuerza y el Mazda Carol 360 Coupe. Ese mismo año, se lanzó al mercado el primer automóvil de 4 plazas de Mazda, el Mazda Carol 600, que tenía una potencia de 28 caballos de fuerza. Dado que Henry Ford ya había capturado la imaginación del mundo, no sorprende que el Mazda Carol 600 se pareciera mucho al Ford Anglia. En 1963, Mazda se ganó la reputación de ser una empresa confiable al alcanzar la impresionante marca de 1 millón de automóviles producidos desde su fundación. El millonésimo automóvil fue un Mazda Carol 600 en color dorado metálico. Paso a paso, los productos de Mazda se expandían cada vez más por el mundo. Si bien muchas compañías automovilísticas apuntaban a la fabricación de automóviles de lujo costosos, invirtiendo recursos enormes en su desarrollo, la realidad imponía sus condiciones. Primero, el mercado masivo, y luego todo lo demás. Este enfoque simple generaba ingresos estables, una parte de los cuales se podía destinar a la realización de ideas fantásticas. Por lo tanto, Mazda continuó fabricando automóviles populares, como los potentes camiones Mazda E2000 y Mazda E2500, además de lanzar la serie de automóviles familiares Familia, que incluía el Mazda Familia 800 y el Mazda Familia 800 Sedán. Estos vehículos estaban equipados con motores de 782 centímetros cúbicos, con una potencia de 42 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. En enero de 1965, Mazda firmó un contrato de colaboración con la empresa británica Pork and Service Network en el campo de los motores diésel. En ese mismo periodo, se presentó el primer autobús Mazda con un motor de 2 litros, diseñado para 25 pasajeros. A principios de 1967, se comenzaron a producir el Mazda ProUcid y el Mazda Familia 1000 Coupe, que alcanzaban velocidades de 120 y 145 km por hora, respectivamente.
Específicamente para los clientes más exigentes, se desarrolló el Mazda Luce, equipado con un motor de 1492 centímetros cúbicos y una potencia de 78 caballos de fuerza, que alcanzaba una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. La capacidad de producción aumentaba, los automóviles se fabricaban cada vez más rápido y con mejor calidad. Esto finalmente permitió, en 1967, organizar la exportación a gran escala a Europa y presentar al mundo un automóvil que capturó la admiración de todos. En mayo de 1967, Mazda presentó en producción en serie el Mazda 110S Cosmo Sport, equipado con un motor rotativo. Este automóvil, apodado la Cometa, contaba con un motor rotativo de 2 cámaras con 491 centímetros cúbicos de desplazamiento, una potencia de 110 caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora. En solo un año, la potencia se aumentó a 128 caballos de fuerza y se superó la barrera de los 200 kilómetros por hora. Así comenzó una nueva era en la que los motores rotativos se utilizaron tanto en deportivos coupés como en automóviles de uso diario. En 1969, Mazda firmó un acuerdo con Ford y Nissan para crear la Japanese Automatic Transmission Company, JACO, para el desarrollo de transmisiones automáticas. Mazda ingresó al mercado de Canadá y, en 1970, al mercado de Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos imponía estrictos controles de emisiones para los automóviles importados, requisitos que Mazda pudo cumplir sin dificultad. Para entonces, ya había producido 100.000 automóviles con motores rotativos. Mazda, al igual que otros fabricantes de automóviles, buscaba destacar en el mundo de los deportes y las carreras. Las innovaciones automovilísticas estaban en constante evolución y una prueba exitosa de su eficacia era participar en carreras de renombre internacional. 2 Mazda Cosmo Sport 110S participaron en la carrera de resistencia de 84 horas del Maratón de la Ruta y aunque solo una de ellas logró llegar a la meta, ocupando el 4º lugar, fue un logro notable. En 1972, la producción de Mazda superó los 5 millones de automóviles. La geografía de la fabricación de automóviles se expandió aún más, incluyendo Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Malasia, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Se abrieron sucursales de ventas en todo el mundo. Y todo iba bien, pero la crisis petrolera de 1974 obligó a la dirección de la empresa a renunciar a los motores rotativos en los automóviles civiles y a instalarlos solo en versiones deportivas. Esto se debió al alto consumo de combustible y aceite, cuyos precios habían aumentado considerablemente. Pero esto no asustó a los verdaderos amantes de la potencia y la velocidad, que en 1978 lanzaron el Mazda Shebane RX-7 con un motor rotativo de 105 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad de 200 kilómetros por hora. El famoso piloto de rally Rod Millen se convirtió en campeón de Estados Unidos en rally 2 años consecutivos conduciendo un Mazda Shebane RX-7. En 1986, la nueva generación del Mazda Shebane RX-7 estableció un récord nacional de velocidad en Bonneville, alcanzando los 383 km por hora. El motor rotativo era imbatible, y este modelo participó y ganó muchas carreras en Estados Unidos. Con el tiempo, la variante Mazda RX-7 Fini se convirtió en el automóvil de producción en serie con motor rotativo más potente. Es importante destacar que Mazda fue prácticamente el único fabricante que conservó los motores rotativos en su gama de motores, mientras que otros fabricantes los abandonaron por completo. Se realizaron experimentos con motores rotativos en la Unión Soviética en los vehículos VAZ, pero no pasaron de una producción piloto de Copex y 8 y una producción muy limitada. En 1979, Ford adquiere el 25% de las acciones de Toyo Kouyo y Mazda entra en una nueva etapa de desarrollo. La gama de modelos se expande y Europa y América están completamente conquistadas por el espíritu del Este. En su Japón natal, la marca bate todos los récords de amor popular.
Así, en 1980, el Mazda Familia se convirtió en el automóvil del año y en 1982 fue sucedido en esta categoría por el Mazda Capella. Desde entonces, el éxito de Mazda ha ido de la mano de Ford en una estrecha colaboración. En 1984, la compañía cambió su nombre a Mazda Motor Corporation y en 1989 nos regaló el legendario Mazda MX-5. Hay una versión que sugiere que su diseño y construcción fueron inventados por ingenieros de la compañía para entretenerse después del trabajo, pero, de todos modos, se convirtió en el roadster más vendido en el mundo, y prácticamente al precio más asequible. Las ventas del Mazda MX-5 fueron tan impresionantes que entró varias veces en el libro Guinness de los récords como el automóvil deportivo más vendido, 530.000 unidades en 2005, luego 700.000, 800.000 y 900.000 automóviles en 2011. Hoy en día, el Mazda MX-5 es el automóvil con la historia más larga en la gama de modelos de Mazda, que se acerca al 1.000.000 de unidades vendidas y se puede estar seguro de que lo logrará. El año 1990 fue un aniversario en todos los aspectos. Mazda Motor Corporation fabricó 25 millones de automóviles en toda su historia, de los cuales 1 millón correspondió al modelo RX-7. En 1991 llegó la gloria en las carreras de automóviles. El Mazda 787B ganó la carrera de 24 horas de Le Mans. No solo fue la primera victoria de un automóvil de fabricación japonesa, sino también la única victoria de un automóvil con motor rotativo. Ese año, Mazda en Le Mans superó a favoritos como Mercedes, Jaguar y Peugeot. A principios de los años 90, la empresa experimentó un rápido desarrollo en el ámbito ecológico. Se implementó una iniciativa ecológica global en Mazda, cuyo objetivo era utilizar materiales reciclados en la fabricación de automóviles, incluyendo plástico, así como garantizar la ecología en el proceso de producción. En 1992, el Mazda 626 renovado fue nombrado el coche del año. La producción y la variedad de nuevos modelos de automóviles aumentaban cada año, por lo que lamentablemente no podemos detenernos en un modelo específico y ni siquiera prestarle atención a la gama de modelos. En la década de 1990, el conglomerado Mazda conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué decir de automóviles como el Mazda MX-6, un coupé deportivo de 2 puertas, el Mazda 121, el Mazda 323, el Mazda 626 o el Mazda C26 y el Mazda C29? Estos autos fueron el sueño de miles y millones de aficionados a los automóviles. Por cierto, hoy en día es común ver estos autos en nuestras carreteras urbanas. En 1999 se produjo el 500º milésimo Mazda MX-5 y también se llegó a un acuerdo con Mitsubishi, mediante el cual Mazda comenzó a suministrar pequeños vehículos comerciales. Se lanzaron al mercado nuevos modelos como el Mazda Prime-S y el Mazda Tribute, y Mark Field se convirtió en el nuevo presidente de la compañía. El comienzo del nuevo milenio fue exitoso para la empresa. Se introdujo una nueva modificación de la marca Mazda MPV Sports F, especialmente diseñada para mujeres que a menudo conducen con niños en el automóvil. En el mismo año, se adoptó la nueva filosofía de la marca Zoom Zoom, que implica disfrutar del placer de conducir, un espíritu joven, picardía y emoción. Este lema todavía se escucha con frecuencia al final de los anuncios de los automóviles Mazda. En 2004, la compañía celebró 25 años de asociación con Ford y un año después lanzó el modelo revisado Mazda MX-5. En general, desde 2005 hasta 2015, la empresa presentó al mundo más de una decena de nuevos modelos, mejorando los antiguos y agregando detalles a los modelos que ya eran populares. El número total de accionistas de la compañía alcanzó las 55.462 personas. En 2010, la producción de la compañía alcanzó las 1.307.000 unidades y los ingresos fueron cerca de $23.000 millones. Actualmente, en la línea de automóviles de Mazda ya no hay coches con motor rotativo.
En la actualidad, muchos podrían considerar un poco aburrida la gama de automóviles de la compañía. Sin embargo, a pesar de todo esto, Mazda sigue desafiando a otras marcas de automóviles, lanzando el Mazda MX-30 eléctrico, cambiando el diseño, utilizando materiales ecológicos y haciendo ajustes significativos en la seguridad de los automóviles. De todos modos, desde principios de los años 2000 hasta nuestros días, Mazda se ha consolidado aún más en el mercado y ha demostrado ser aún más fuerte. Mazda no es solo un automóvil, Mazda es una filosofía. El diseño de la Mazda 3 y la Mazda 6, por ejemplo, seduce a los automovilistas de todas las edades, desde jóvenes hasta personas mayores, como coquetas damas que aún atraen miradas. Los sedanes y hatchbacks de Mazda 3, el sedán Mazda 6 y los SUV de la serie CX, como el CX-7, CX-9 y un poco más tarde el CX-5, son los más populares. El 30 de enero de 2020, Mazda celebró su centenario. En cuanto a las estrategias de ventas y desarrollo de la compañía, Mazda interactúa constantemente y estrechamente con Ford, que posee solo el 3% de la compañía para el año 2020. Las plantas de ensamblaje de Mazda, ubicadas en 21 países, le permiten exportar sus productos a 120 países en todo el mundo. Se sabe que para el año 2030, los planes de la compañía son bastante ambiciosos. De acuerdo con la estrategia de desarrollo adoptada hasta 2030, Mazda abandonará por completo los motores de combustión interna, dividiendo su línea en un 95% de híbridos con diversas formas de electrificación y un 5% de vehículos totalmente eléctricos. En otras palabras, la compañía está muy ocupada. En primer lugar, diremos hola nuevamente al Mazda 3 de cuarta generación, cuyo diseño promete recordar mucho al impresionante Mazda Kai. En segundo lugar, para el centenario de la compañía, veremos un nuevo y caro, elegante y con estilo Mazda RX-9. También se sabe que a finales de 2020 debutará la versión eléctrica del modelo Mazda Vision Coupe. Vale la pena señalar que cada año, la compañía se orienta cada vez más hacia la compacidad y la eficiencia, lo cual no es sorprendente en absoluto, ya que todo el mercado en este momento se ajusta directamente a esta nueva norma. Si consideramos todos los aspectos a favor y en contra, muchos podrían decir que Mazda tiene una mala insonorización, carrocerías y acabados de pintura no muy duraderos y materiales de interior económicos. Pero al mismo tiempo, Mazda no se presenta como una marca premium debido a su costo. Claro está, se puede perdonar todos estos pequeños defectos por su diseño. La filosofía de Mazda está estrechamente entrelazada con la filosofía de Ford, un automóvil para cada familia, ya que debe ser accesible. Así es la historia de Mazda, la historia de la industria automotriz japonesa, la historia del hijo de un pobre pescador llamado Jujiro Matsude. Y, como siempre, de la manera tradicional, probablemente valga la pena mencionar que lo grande siempre comienza con lo pequeño y es importante recordarlo siempre. Amigos, ¿qué opinan personalmente de esta marca de automóviles? Tal vez tengan experiencia con estos vehículos, por favor, compartan su opinión en los comentarios, será interesante saberla. Pero por hoy, eso es todo, evalúen el video y hasta pronto.